En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por este día que nos regala, Señor. Te damos gracias por el descanso de la noche. Te pedimos, Señor, que este tiempo que nos vamos a dedicar a escuchar tu palabra, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo y produzca fruto y fruto en abundancia. Bendice a Rafael, pon tus palabras en sus labios para que su enseñanza sea de beneficio para todos nosotros. Bendice a Carlos, que está manejando la parte técnica, para que no haya ningún contratiempo y podamos escuchar tu palabra en este día. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este domingo es el cuarto domingo de Cuaresma y es el domingo que llamamos Laetare. Es igual que el tercer domingo de Adviento, que se llama Gaudete. O sea, es el domingo en que hay como un break dentro del sentido, el sentido austero de las celebraciones de la Cuaresma, en que las canciones van a ser un poco más alegres y va a haber más flores. Por ejemplo, el sacerdote se va a revestir de color rosado viejo. O sea, es como un break antes para continuar la Cuaresma. Este es la Etare. Es un break. El Evangelio es de Juan 3, del 14 al 21. Juan 3, 14 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esto es palabra de Dios. Vamos a ver, Nicodemo es miembro del Sanedrín, es un judío integrado dentro de la parte política y religiosa, pero era un hombre que no entendía el nexo de nacer de nuevo. Por eso la conversación de Juan con él, de la conversación de Jesús con él, que Juan refiere en el capítulo 3, ahí podemos hacer una lectura de lo que está pasando ahí. El capítulo 3 de Juan dice:
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, él iba de noche porque no quería que los demás se enteraran que él era un seguidor de Jesucristo. Rabí, le está diciendo maestro. Rabí en arameo quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo. Él no entendía eso de volver a nacer. Por eso le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? O sea, él se va a la parte humana. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Fíjate, una cosa completamente ilógica. ¿Cómo un adulto va a entrar de nuevo en el seno de su madre? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu, este es el nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la parte que él no entendía. Y entonces Jesús le replica en esa forma, el que no nazca del agua y del espíritu es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que tú vas a ser hijo de Dios por medio del bautismo, del agua y del espíritu. Y entonces Jesucristo avanza un poco más y le dice, ya este es el evangelio de hoy, de mañana. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea, ¿qué pasó en el desierto? Si vamos a buscar al libro de los números, recuerden que el libro de los números es uno de los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que se llama la Torá. Y entonces ahí vamos a ver lo que pasó en el desierto en el capítulo en Números, capítulo 21, dice aquí, el verso 8 y siguiente. Dice aquí. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo iba a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, oró por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. O sea que esa fue lo que Yahvé le dijo a Moisés que hiciera. De manera que él hizo una imagen de bronce de una serpiente, la puso sobre un mástil, la elevó. Y entonces el que miraba a la serpiente, si la serpiente lo mordía y miraba al mástil, a la serpiente, entonces se curaba. O sea que el veneno de la serpiente no hacía efecto en él. ¿Qué pasó con esto? Que empezaron a idolatrar a la serpiente. Cuando yo busco el segundo libro de los Reyes, y esto es importante, en el capítulo 18, segundo libro de los Reyes, capítulo 18, vamos a ver lo que hizo Ezequías, el rey. Capítulo 18, verso 1. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá,
rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Dios enteramente como David, su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nehustán. O sea que este hombre, este rey, Ezequías, rompe la serpiente. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en idolatría. Nosotros no adoramos las imágenes. Muy claro, no adoramos las imágenes. Simplemente las veneramos, en el sentido de que yo tengo que saber de quién es la imagen para entonces yo sentirme edificado por esa persona, de una imagen, por ejemplo, San Isidro, San Antonio de Padua, que está ahí al fondo. Pues entonces yo tengo que saber quién es San Antonio de Padua, para entonces ver la vida de él y ver cómo ese hombre, por la fuerza de Dios, fue cumpliendo con el Evangelio. Esa es la forma. Ahora, nosotros usamos el incienso, pero el incienso no es para la imagen, porque la imagen está hecha de yeso, de madera o de lo que sea. Es simplemente una representación. El incienso es que representa la oración que sube a Dios en ese momento en que yo invoco a Dios a través de esa persona que está representando la imagen. Pero no es la imagen a la que yo estoy trayendo el incienso. El incienso sube, como la oración sube a la presencia de Dios. Eso es muy claro. De manera que nosotros no podemos de ninguna manera. Y entonces Ezequías ya, ese rey, cuando vieron que adoraban a la imagen de la serpiente, la rompió y se acabó. No hay más. Entonces no puedo pensar que una figura de papel o de cartón o de yeso o de hierro o lo que sea puede tener poder. Simplemente una representación. Nosotros no adoramos imágenes. Si tú estás adorando una imagen, estás mal. Tienes que rectificar porque adoración solamente a Dios. Solamente a Dios. ¿Eh? El incienso es la representación de la oración, como el Salmo 140. Mi oración como el incienso se eleve a ti, mi Señor. Eso es lo que quiere decir el incienso. El Salmo 140. O sea, bien claro, muy claro en ese aspecto. Si una imagen está siendo motivo de que la gente adore, retírala, retírala, porque están cometiendo un pecado que es una idolatría. Esto es muy claro. Entonces, por eso Ezequías rompió la serpiente y la desapareció, para que no fuera. Ahora dice aquí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesucristo fue levantado. ¿Dónde fue levantado? En la cruz. ¿Cómo fue levantado? En la ascensión. También se levantó. En la resurrección también se levantó. O sea que hizo se resurgió de la muerte, se resucitó y apareció vivo. Y así en la ascensión subió a los cielos. Fue levantado a los cielos. Asimismo es el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La vida eterna no es la cantidad de tiempo. O sea, a veces nosotros pensamos en la vida eterna. Bueno, después que te mueras, vas a ir al cielo y ya tienes la vida eterna. La vida eterna, ya yo estoy participando de la vida eterna. La vida eterna es cualidad de vida, no cantidad de vida, no la cantidad de años, no, sino es cualidad de vida. Cada vez que yo estoy en la presencia del Señor, que estoy en gracia de Dios, yo estoy disfrutando la vida eterna. Entonces, lógicamente, cuando yo me muera, ya será a plenitud, porque no estoy sometido a las tentaciones, no estoy sometido a poder caer en pecado, porque el pecado sí rompe la presencia de Dios en mi vida. Y entonces, lógicamente,
no estoy disfrutando de la vida eterna. Pero si yo estoy en gracia de Dios, el Espíritu Santo está dentro de mí, yo estoy disfrutando la vida eterna, ya la estoy disfrutando en ese momento. Es calidad de vida, no cantidad de años que voy a vivir. Y dice aquí, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Creer no es cuestión de ideas, sino es cuestión de práctica. El que practique lo que Jesucristo ha dicho, ese es el que cree de verdad. No el que diga, yo creo en Jesucristo y después hago lo contrario de lo que Jesucristo dice. Eso no es creer en Él. O sea, yo creo porque creo que Él existe y creo lo que Él ha dicho. Creo en Él, que Él me ha dicho verdaderamente lo que es la ley. ¿Qué es lo que es la ley? Lo que es bueno y lo que es malo. Para que yo pueda discernir e inclinarme siempre por lo bueno y no por lo malo. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando yo cometo pecado, yo me aparto de la vida eterna. No estoy en ese momento vivo, sino que espiritualmente estoy muerto. Y mientras permanezca en pecado y no me arrepienta, estoy muerto, no estoy vivo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios no castiga. Eso de hablar de un Dios castigador, eso es contrario completamente. Dios es todo amor, tanto amó Dios al mundo para que no envíe a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. O sea, yo lo que tengo que pensar es esa idea que Dios castigador, no, el Dios solamente quiere la salvación tuya y está esperando en todo momento que tú te arrepientas de tu pecado para que participes plenamente de la vida de Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Es una autocondenación. O sea, si yo no creo en Jesucristo, si yo rechazo a Jesucristo, yo mismo me estoy condenando. No es que Él me haya condenado, sino que yo mismo me estoy condenando. Es una autocondenación por no haber creído en el Hijo único de Dios. O sea, lógicamente, hay que tener un lugar, el cielo, para los que creen en Jesucristo y quieren estar con Él para toda la vida eterna. Pero el que no quiere saber nada de Jesucristo, el que está alejado de Jesucristo y no quiere acercarse a Él, lógicamente no puede ir al cielo, porque no quiere estar con Jesucristo, sino que quiere estar lejos de Dios. Y la única forma de estar lejos de Dios, estoy hablando de la vida después de muerto, es el infierno. El infierno es apartado de la vida de Dios. Si no existiera el infierno, el cielo se convertiría como un campo de concentración, en que habría personas que no quieren estar al lado de Jesucristo, pero tienen que estar ahí. Eso Dios no lo quiere. O sea que tú mismo te quieres apartar y entonces, lógicamente, esa es la condenación. No es que Dios te castigue, es que solamente es una autocondenación. Tú mismo has decidido apartarte de Dios, no quieres estar junto a Dios, por lo tanto, puedes irte a otra parte. Por eso el amor de Dios crea un discernimiento. Yo estoy con Él o estoy contra Él. Una de dos. Si estoy con Él, Dios me va a dar la fuerza para yo ir superando incluso el pecado, ser perdonado todas las veces que yo tenga que pedir perdón. Jesucristo no se cansa, como dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonar. El que me canso de pedir perdón soy yo. O sea, Jesucristo siempre, cuando tú te acerques a Él y pidas perdón de las faltas que has cometido, Jesucristo te va a perdonar. Dice aquí, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, acuérdense que Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. La tiniebla es la oscuridad, la muerte. El que hace obras malas quiere hacerlo en la oscuridad para que la gente no se entere. Por lo tanto, esa es la parte de que prefirieron las tinieblas a la luz. Prefirieron estar lejos de Dios
a estar cerca de Dios. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz. O sea, todo el que hace el mal lo hace a escondidas para que no se sepa el mal que está haciendo. No se acerca a la luz para que sus obras no se descubran lo malo que está haciendo. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad es lo que Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir, yo te indico a ti lo que es bueno y lo que es malo, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, que yo he seguido en mis obras la ley que Dios mismo me ha plantado a mí, lo que es bueno y lo que es malo. Yo estaba mirando esto, oí este testimonio no es de esta iglesia, es otra iglesia, pero católica. Era un grupo de jóvenes, muchachas, mujeres, que iban a celebrar despedida de soltera de una de ellas que se iba a casar. Entonces, había un grupito que eran los que estaban preparando la fiesta de la despedida de soltera. Éramos personas que practicaban de ir los domingos a misa. Y entonces, cuando esta no estaba en esa reunión, le dice, tú sabes que para la fiesta hemos contratado un stripper. Stripper es un hombre de estos que se desnuda en medio de ella. Entonces esta dijo, bueno, si ustedes contrataron un stripper, yo no voy a esa fiesta. Yo le mandaré el regalo con una de ustedes y ustedes me disculpan a mí, pero yo no voy. Y entonces las otras le dijeron, ¿pero por qué te pones así? Si eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo son gente que van domingo a misa. Y él dijo, mira, el único hombre que yo veo desnudo es a mi marido. Y me basta con eso. Bueno, se quedó así la reunión, se fueron. A los 3 días vienen ella y le dice, hemos cancelado el stripper. Entonces me alegro mucho. Yo voy a estar en la fiesta. Es un ejemplo de que la persona que tiene bien puesto en su cabeza lo que es el cristianismo. O sea, no es lo que todo el mundo hace. Hay cosas que todo el mundo hace que yo no puedo hacer, porque va contra la ley de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos invadidos por el relativismo. O sea, el mundo te dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y entonces te dejas confundir y lógicamente te apartas de lo que es precisamente el mensaje de Cristo. Te apartas de la luz y te vas a las tinieblas. O sea que en la vida todo tiene que ser, hay que mirar las cosas muy bien. Esta muchacha tenía muy buen puesta en su cabeza lo que era el mensaje de Jesucristo. No es lo que todo el mundo hace, sino es lo que Jesucristo me dice a mí que yo debo hacer. Estaba mirando otro caso de este es un científico que era ateo, pero le dio por estudiar la sábana de Turín, la sábana santa de Turín. Y entonces era de ascendencia judía. Entonces él dijo, pero ¿qué hizo este hombre para que lo hayamos tratado de esta forma y lo hayamos torturado y muerto en esta forma? Esa interrogación hizo que ese hombre se convirtiera y se diera cuenta que era Jesucristo el único que podía haber sido y se convirtió al cristianismo. O sea, solamente viendo la forma en que estaba aquel cuerpo tan lleno de latigazos, con la cabeza, la cara de bofetones que le habían dado, viendo aquello dijo, pero ¿qué ha hecho este hombre para que lo hemos tratado así? Y vio que Jesucristo solamente había hecho el bien. No había hecho nada malo. Y eso hizo que él se convirtiera
directamente al cristianismo. Esos son ejemplos que me vienen a la mente de lo que he escuchado y que son verdaderamente para que nosotros podamos mantenernos en nuestra fe. El salmo de la misa esta es el Salmo 137, que dice, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Señor. Esa es la antífona. Esta es la que ellos recitaban cuando estaban en el exilio en Babilonia, junto a los canales de Babilonia, la ciudad pagana, donde habían sido llevados, sacados de Israel allá como esclavos. Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Sión quiere decir Israel. En los cauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Claro, Babilonia tenía dos ríos fuertes, dos ríos caudalosos. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Habían perdido la tierra, habían perdido el templo de Jerusalén y habían perdido al rey. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Están hablando de Jerusalén, están hablando del templo, y eso es precisamente lo que era para ellos la pérdida. 40 años estuvieron en el exilio. Y entonces Ezequiel, el profeta que fue también exiliado, llevado a la fuerza a Babilonia, fue el que inventa lo que son las sinagogas. De ahí salen las sinagogas. Ezequiel fue la que las creó. O sea, si no tenemos templo, vamos a reunirnos, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a comentar la palabra de Dios. Cuando ellos volvieron a los 40 años a Jerusalén, ya empezaron a crear la liturgia de la palabra. O sea, leer la lectura, comentarla, y en eso consiste la sinagoga, el culto de la sinagoga. De ahí nacieron las sinagogas en el pueblo judío. Cuando yo veo la segunda lectura, es de la carta a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Ahí está la parte esa. Muertos estamos cuando estamos en pecado y permanecemos en pecado, estamos muertos. Pero cuando estamos en gracia de Dios, estamos vivos y estamos disfrutando ya de la vida eterna. Por pura generosidad suya, no por mis méritos, hemos sido salvados. Hemos sido salvados porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Él es el que a Él le debemos la gloria, no a nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos por medio del cual el mensaje de Dios se transmite. Que nadie se gloríe de sí mismo, sino que la gloria sea para Dios. Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia. La gracia quiere decir la presencia de Dios en nuestra vida y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, por la presencia de Dios en tu vida, mediante la fe, que es practicar lo que el Señor me ha dicho. Y esto no se debe a ustedes mismos, no es por nuestros méritos, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios, quiere decir, Dios te lo regala porque tú estás fiel a Él. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios. Que no presuma yo de lo que yo estoy haciendo, porque lo que se realiza en mí es porque Dios actúa dentro de mí. Creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto
que hagamos. Dios lo que quiere es que yo haga el bien, no que haga el mal. Y si hago el mal, el arrepentimiento está a mi mano y el perdón de Dios está cada vez que yo me arrepienta, Dios me va a perdonar porque Él es misericordioso. O sea, Él no se cansa de perdonar. Él siempre va a perdonarme cada vez que yo pida perdón y me arrepienta con un propósito de la enmienda de tratar de no volver a caer otra vez. Yo creo que con eso está el mensaje de este cuarto domingo de Cuaresma, que es precisamente la etare, el domingo de el break que tenemos en la Cuaresma. Como en Adviento teníamos el Gaudete, que era el tercer domingo del Adviento. Entonces, Carlos, yo creo que ya podemos entrar en los comentarios o las preguntas que las personas quieran hacer. Desbloquean sus micrófonos y adelante con las preguntas o comentarios. Mientras tanto, Rafael, escuchando en el Evangelio la actitud de Nicodemo, ¿cómo se lo podría calificar a Nicodemo? ¿Como prudente o como cobarde al estar escondido de los escribas y fariseos para encontrarse con el Señor? Él estaba como en la cerca. Era judío, era miembro del Sanedrín, era un magistrado judío, y entonces, lógicamente, él no se atrevía a dar el paso de declararse como seguidor de Jesucristo, pero quería seguir a Jesucristo ocultamente. Yo no puedo juzgarlo, porque solamente Dios puede juzgar el interior de la persona, pero estaba como en una disyuntiva. No sabía todavía por dónde ir, no sabemos más nada de Nicodemo. No sabemos después qué pasó, pero era una actitud que él quería. Él veía en Jesucristo verdaderamente un maestro, un rabí. Precisamente por eso le decía a él que tú eres un rabí. O sea, pero no se atrevía a dar el paso, pero ya estaba en la disyuntiva y quería saber. Por eso cuando Jesucristo le dice hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿qué pasó después? ¿Pidió él el bautismo? No lo sé, pero yo no puedo juzgarlo a él. Solamente puedo ver la situación, es una situación difícil, porque es una situación en que estás en la disyuntiva, no sabes qué paso dar, pero estás viendo que en Jesucristo hay algo más que un maestro, hay algo más. Gracias, Rafael. Lo otro sería, el pueblo de Israel construyó eh, Moisés fue el que la hizo, Moisés, por orden de Moisés, Dios. obedeciéndole al Señor, construyó una víbora abrasadora y la Exacto. puso en un mástil. Y la Eh, llevó. ¿Por qué una víbora si nosotros, comenzando desde el Génesis, la víbora es representación del enemigo? Porque eran los animales que estaban mordiendo al pueblo. Eran las serpientes las que estaban mordiendo al pueblo. Por eso es que supongo Dios le ordenó que hiciera una imagen de una serpiente, porque era el enemigo que tenía en ese momento. Era el que al morderlo morían por el veneno que tenían. Entonces, lógicamente, digo yo, pero yo no puedo entender lo que Dios hace. Simplemente le digo, haz una imagen de eso que está, del enemigo ese, porque yo voy a hacer, cuando tú lo mires, te vas a salvar, aunque te muerda. Ya la parte de por qué Dios escogió una serpiente, era lo que estaban acabando con el pueblo, porque morían del veneno que cuando los picaban, morían. Rafaelito, Dígame, Jorge. estaba escuchando y me impactó bastante cuando estabas explicando que en la oración de nosotros o la forma que nosotros vivimos, que cuando vayamos a la vida eterna vamos a estar con Dios, con Jesucristo.
pero parte de eso, que la calidad de vida que nosotros llegamos a tener estando en la vida eterna es acá también, estando con Él. Ya estamos disfrutando de la vida eterna. Eso es La lo vida que, eterna no es cantidad de tiempo, sino es calidad de vida. entonces, sabemos nosotros que Jesús vino a revelar el plan de Dios a Exacto. cada uno de nosotros, personalmente, individualmente. No todos entramos en lo mismo, yo creo. Yo creo que cada uno cuenta por uno mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, como le pregunta Nicodemo, pregunta es, ¿cómo puede ser esto para entrar a la vida del Espíritu? O a la... Nacer de nuevo. le dice que uno tiene que entrar entre agua Y espíritu. y el Espíritu, ¿verdad? Si uno no nace del agua y del Espíritu. Entre esto, nosotros los católicos nos bautizamos cuando estamos chiquitos, cuando estamos bebés. Ya. Y entonces recibimos ahí el agua y el Espíritu en ese tiempo. El sello del Espíritu, exacto. Ajá. Y entonces, en comparación con los hermanos separados, porque ellos esperan estar muy adultos para bautizarse, pero es una sola evento, un solo evento que ellos tienen, y renacer de nuevo para ellos es bautizarse en ese tiempo y recibir el Espíritu de Dios. Pero es no solamente eso, el Espíritu de Dios lo recibe uno todos los días y mediante, pues nosotros católicos vamos a recibirlo a Jesucristo todos los días, los que van a misa todos los días y los que van los domingos. Mira, a mí uno que se va a bautizar de adulto de una iglesia protestante, me dijo, no, yo quiero bautizarme ahora que soy adulto y sé lo que voy a recibir, porque yo no quiero estar amarrado a una religión que me han puesto mis padres con el bautismo cuando era un bebé. Yo le dije, bueno, chico, te voy a decir una cosa, hay muchas cosas que tus padres van a hacer que no te van a pedir la opinión. ¿A qué niño el padre le pregunte, niño, qué idioma tú quieres hablar? El niño va a hablar el idioma de sus padres. Ya. Niño, ¿qué vacunas tú quieres recibir? Los padres le van a poner las vacunas de la ley. ¿Por qué? Porque quieren que no padezca ninguna enfermedad. Los padres siempre van a traer lo mejor para sus hijos. ¿Cómo quieres comer? Tú vas a usar cubiertos. En otras partes comen con las manos. Pero te están dando la cultura de ellos. Te están transmitiendo lo mejor de su cultura y una parte de ella es que quieren que tú seas hijo de Dios. Y eso tiene un valor y que no se puede medir, porque ellos han querido para ti lo mejor. O mejor. Hay muchas cosas que te han dado que no te han preguntado tu opinión. ¿Por qué? Porque eras un bebé. Pero te han dado, ¿por qué? Con el mejor espíritu y con el mejor amor que han podido tener hacia ti, que es que tú disfrutes más de tu vida. Y entre ellos está el bautismo. No sé si está claro con eso. Sí. El bautizo y también la manera que tú educas a tus hijos, ¿no? Tú no vas a decir, Exacto. Que crezca para que le cambie sus pañales. No puede hacer esas cosas, ¿no? Tiene que... A mí una vez así me preguntaron, dijo, entonces tenía que esperar eso también hasta que cumpla los 21 años, o 18, 21 años. Exacto. Lógico. Exactamente. Mira, bautizo significa inmersión, sumergirse en el agua. Entonces, lógicamente, después hemos reducido esa etapa de cantidad de agua. Y entonces, lógicamente, se echa un poquito de agua en la cabeza. Hay iglesias ahora que tienen piscina para el día que los adultos van a ser bautizados, los sumergen en la piscina. Entonces, lógicamente, es más significativo el ritual. Pero, de todas maneras, es el agua, se puede echar de reducir la cantidad que tú vas a hacer. Si un niño está en ICU y se está muriendo, no solamente el cura no tiene que bautizarlo. Un cristiano, un católico práctico, lo puede bautizar si sabe que los padres quieren que sea. Y solamente le echan con un gotero
una gotica de agua y dice, te bautizo en nombre del Padre. Y con el gotero van a echar otra, y del Hijo. Y con el gotero van a echar otra gotica y del Espíritu Santo. Si el niño se salva, se hace en la iglesia el resto del ritual, que es el crisma. Eso sí no lo puede hacer un laico. Eso solamente el sacerdote o el diácono. Pero eso pertenece al orden sacerdotal. Pero la primera parte, que es el bautizo, ya está hecho. Y Rafael, si todos los hermanos separados o la persona con la que yo hablé no sabía y sobre el pecado original. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la Iglesia solicita que los padres lleven a sus hijos, a nuestros hijos, a bautizarse cuando niños. Ahora, el poder del bautizo es tremendo, es grande, porque si un adulto como en San Isidro se van a bautizar en tiempo de la Semana Santa, La vigilia pascual. la vigilia pascual, entonces se van a bautizar un señor ya adulto y otros jovencitos, ¿no? En ese momento, después del bautizo, Dios no quiera, si alguno de ellos falleciera por A o B motivo, se va directo al cielo, porque se perdona el pecado original y se perdonan todos los pecados cometidos hasta ese momento. Exacto. 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 Lo más importante es que ha nacido para el reino de Dios. Y entonces, lógicamente, la persona ya es hijo de Dios. No es criatura de Dios, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Ya. Y un padre amoroso, ¿qué padre amoroso condena a su hijo? Siempre quiere lo mejor para él. Pero el hijo está en la opción de rechazar el amor del padre. Estamos hablando en la parte temporal. También puede rechazar el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Martín Lutero, el fundador de los protestantes, que era sacerdote agustino, decía, en ese versículo está contenido todo el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él se salve. Todo el que crea en él y lo crea a él y haga lo que él ha dicho. Rafael, pasando a otro tema, si es que alguno de los hermanos desea intervenir, adelante. Está bloqueado su micrófono, Anita. Me hace pensar a mí en la época de Nicodemo, solo se bautizaban no se bautizaban niños, sino adultos. Al principio del Nuevo Testamento se bautizaban todos, la familia completa. O sea, tú puedes ver cuando Pedro fue liberado de la cárcel, que va a casa del carcelero. El carcelero se iba a suicidar. Eso está en Hechos de los Apóstoles. El carcelero se iba a suicidar porque los presos se habían sido liberados, las puertas se habían abierto porque el ángel las había abierto de la cárcel. Y entonces el hombre, Pedro le dice, él quería suicidarse y dice, no, Dios te quiere salvar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y entonces creen en Jesucristo, su único hijo. Y entonces se bautizó él y todos los que estaban en su casa. Toda la familia. Cuando se bautizaba el padre, se bautizaba la familia completa. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo era un supervisor de los que colectaban impuestos.
Cuando Jesucristo entró en su casa, le dijo, hoy aquí ha entrado la salvación del mundo. Entonces, lógicamente, quiere decir, ahí Zaqueo se bautizó la Zaquea y los saqueitos se Los bautizaron saqueitos. también. No quedó nadie, porque hoy ha entrado en esta casa la salvación del mundo. Ya. Entonces, ¿en qué tiempo cómo se dice? Se inició, se empezó el bautismo de los niños pequeños. Bueno, inmediatamente desde el principio, derecho de los apóstoles, ya están ahí todos, se bautizaba la familia completa. Cuando el jefe de la familia se bautizaban todos. Y aparecen ahí en diferentes partes cuando toda la familia se bautiza. Ya, desde entonces lo hacían. Ya. Entonces, yo creo, perdón un ratito, como ya toda la familia estaba bautizada, empezaba una nueva familia, una nueva generación. Esa pareja ya estaba bautizada, entonces tenían los hijitos ahora tener que ser bautizados. Entonces ellos creían en la salvación, ¿no? Que no hay que esperar que en ese tiempo no había 21, era que apenas nacía ya era bautizado porque ya tenía la salvación. Ahora es la Exactamente. vivencia, ¿no? Te da el libre albedrío que tú vas creciendo y cómo es la crianza, la sociedad. O la lejanía, la falta de conocimiento también, Ya. falta de catequesis de los padres también. Ujú. Todas las cosas pueden pasar, coincidir. Pero bueno, tu nietecita la bautizaron dentro de ICU, ¿verdad? No, mi hija no sabía y cuando fue a hablar, como era la pandemia, ella fue a hablar al padre cuando ella salió del hospital con la bebé y el padre le dijo al monseñor, tú pudiste haber solamente llamado, me dice mamá, pero la próxima sesión que hubo, o sea, al mes de que ella salió, ya la bautizamos. El padre Ya. dijo, no, se la puede bautizar ahora. Y Ya. ahí nos enteramos de que sí, el padre, pueden bautizarte ahí es ayud, ¿qué dices? Sí, En ICU. Sí, sí, ya. sí. O sea que, pero también cualquiera de ustedes lo hubiera podido bautizar. Exactamente. Bueno, en Así ese es. tiempo dejaban entrar a los papás nomás y como era la pandemia esta, pues Sí, había era más por restricciones. horitas, mucha Había más restricción. restricciones. Y Meli Exactamente. me dice, mamá, el monseñor me dijo que a la bebé le podían bautizar ahí nomás, que yo podía llamar por teléfono. No sabíamos. Un cristiano práctico podía hacer Ya. el bautismo con un gotero, porque Sí. no se le puede echar un chorro de agua, sino Ya. una gotica. Yo te bautizo en nombre del Padre, otra gotica, y del Hijo, otra Y del Espíritu. gotica, y del Espíritu Santo. Entonces, al salvarse, como se salvó ella, el crisma ya se lo pone en la iglesia el sacerdote. Ok. Pero el agua no se le vuelve a echar, el bautizo solamente una vez. Ya. So, cuando se lleva a la Pero la iglesia, iglesia, informar. Cuando se ¿Cómo? cuando se lleva para el crisma a la iglesia, hay Ajá. que informar allá que ya Al está sacerdote hay que informarlo de que ya fue bautizada con el agua. con el Sí, agua. exactamente. ok. Wow. Así mismo. Ya ahí nos El, enteramos. el bautismo no se repite, solamente es una sola vez. O te bautizan a condición también, porque Jorge nació también así de emergencia, 7 meses, no, de 9 meses, pero le bautizaron de emergencia. Ya. Y no había récord de que le habían bautizado, pero a él le bautizaron al hospital o se olvidaron de, yo no sé. Y cuando nos íbamos a recibir la bendición del matrimonio, Ajá. el padre le bautizó a condición, un bautizo a condición, porque no Condición había también. récord, pero sí le bautizó con el agua, Si la todo. persona no sabe si fue Ujú. bautizado o no, es verdad, o no Ya. hay récord, porque hay No hay muchas iglesias que desaparecieron, los archivos desaparecieron, y la persona no ya. sabe si en realidad fue bautizado o no. No hay testigos tampoco, entonces condicionalmente se hace un bautizo. Porque Condicional. de él era de emergencia también el tuyo, ¿no? Ya, A él sí lo bautizaron en el hospital, pero antes el hospital te decía, ¿no? Había ya. la chapel, las iglesias, o sea, misa también en los hospitales.
Pero los hermanos separados se vuelven a bautizar cuando se cambian. Ah, sí, ellos repiten, pero no hacen caso de la carta a los Efesios, capítulo 4, donde dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso está en la carta de los Efesios. Entonces esa se la pasan por alto. Oh. Y también, si es que ellos fueron bautizados, los bautizaron con agua y me imagino un sacerdote, y después se vuelven a bautizar con agua, ese bautizo es válido, yo me imagino que Ya, sí. a esa parte, el bautismo siguiente, no, lo que están cometiendo es un pecado, porque están repitiendo un sacramento que la ley justamente le dice que es solamente una sola vez. Es un canto muy bonito, porque a mí me encanta ese canto cuando dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a... Ese canto es precioso porque es precisamente de la Sagrada Escritura y es básico. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Estoy buscando aquí la carta a los Efesios, perdón, para que ustedes puedan leerlo y enseñárselo a cualquiera. El bautismo solamente se hace una sola vez. Efesios, creo que era 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. Os exhorto, pues yo, preso por el Señor. Está preso Pablo cuando está escribiendo esta carta. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido. Vocación quiere decir llamada. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Eso es Efesios 4, 5. Ese versículo completo. Efesios 4, 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ese 4, 5. Ahí tiene. Entonces, lógicamente, cuando tú repites el bautismo, tú estás contra la Biblia. Porque la Biblia te dice bien claro, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre por siempre. Ahí está. Te está saltando el versículo 4-5 de Efesios. ¿Los protestantes no leen este verso? Porque ellos No ven sé otra si parte. lo tapan o se hacen los distraídos para no leerlo, pero ahí está bien claro. La palabra está ahí, pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre por siempre. Ya. Efesios 4:5. Yo no sé qué tipo de preparación tienen los pastores protestantes. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Hay pastores de las iglesias, estamos hablando de los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, que se preparan muy bien, tienen escuela teológica de 4 años, como los curas de teología, pero no sé cómo ellos justifican que una persona que sea bautizada por la Iglesia Católica y se convierta al catolicismo, la vuelvan a bautizar. Ya, eso ya no entra en mi mente. Porque Yo la iglesia católica no lo hace. Cuando una persona se convierte al catolicismo y trae el bautismo, es válido. El agua no se le vuelve a echar.
se le pone el crisma, pero el crisma ellos no lo tienen. Ujú. Entonces se Ah. hace, ellos no tienen el crisma, porque ellos no tienen el poder presbiteral. Entonces se le pone el crisma en la iglesia, que se dice, tú eres sacerdote, profeta y rey, con el crisma. Entonces, pero el agua, si ya lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya eso está hecho ya. Eso no se repite, porque está en Efesios 4:5, un solo bautismo. De repente está en la persona también que va y dice, no, bautiza nada más, como no sabían mucho de la iglesia católica, se van a la iglesia protestante. Me imagino, No. porque les tienen que preguntar, ¿no? Si han sido bautizados, un pastor responsable tiene que hacer esa pregunta. Como en la iglesia católica te hacen preguntas, ¿has sido bautizado? Siempre que una persona va al catecumenado, se le pregunta, ¿tú has sido bautizado por alguna religión, por algunos protestantes? Y ¿de qué denominación? Todo se le pregunta, claro. Entonces, ¿el catecúmeno puede venir de otra iglesia que se está convirtiendo? Exacto, exacto. Ah, Sí, pero no se le va a echar el agua de nuevo, solamente el crisma. Ellos no tienen el crisma. Ellos no tienen el óleo consagrado, no lo tienen. Completa el rito del bautismo. Esa es la segunda parte del bautismo. Rafael, en los últimos minutos que tenemos, una inquietud. El Señor se apareció en algún lugar después de la resurrección, eh, en un lugar donde estaban escribas y fariseos. ¿Hay algo Bueno, que se hable sobre eso? habría varias, en algunas apariciones. La primera, la que refiere Juan al final de su evangelio, están solamente los apóstoles. Ujú. 2 veces, y faltaba Tomás en la primera, y en la segunda ya estaba Tomás. O sea que precisamente el domingo, que es el primer día de la semana. Por eso es que nosotros usamos el domingo es como el primer día de la semana. Recuerden que los días de la semana tienen nombres paganos, referidos a los astros. Lunes es Luna, martes es el planeta Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus y sábado es Saturday. O sea, son nombres paganos. Y entonces el domingo, que todavía los anglosaxos usan Sunday, quiere decir día del sol, refiriendo al sol. O sea, todavía es pagano, pero para nosotros es domingo. Y las naciones que tienen los idiomas que han nacido del latín, como son el portugués, el castellano, el francés, el italiano, el rumano, hablamos de domingo, quiere decir día del Señor. Domine viene del latín, quiere decir Señor. Domingo es día del Señor. En italiano es Dominica, pero que también es el día del Señor. En francés es, ¿cómo era francés? Ya no me acuerdo del francés. Y los portugueses, eso me encanta, porque ellos ni siquiera usan martes, miércoles, nada. Ellos usan primera feria, segunda feria, tercera feria, cuarta feria. Feria quiere decir día. Y entonces el domingo sí usan, ¿no? Para el domingo usan el domingo. Ellos son los portugueses y lo usan en Brasil porque Brasil fue colonizado por Portugal. Me encanta cuando dicen primera feria, segunda feria, tercera feria. Ellos no usan lunes, martes, miércoles, jueves, eso no lo usan, porque son nombres paganos. y en latín, ¿cómo se dice? En latín, el Domine, El que es lunes, Señor. martes y miércoles. Eso es pagano. Es not the En latín también. Están hechos en nombre de los astros. Lunes es Luna. Martes es el planeta Marte. Miércoles es Mercurio. Jueves es Júpiter. Y viernes es Venus.
Y el sábado es Saturno. Saturno. O sea que son nombres paganos. Pero entonces los portugueses, con ellos los brasileros, usan feria. Primera feria, segunda feria, tercera feria. Y el domingo es domingo, por supuesto. Yeah. Me gusta mucho ese sistema. Cuando vean a un brasilero, pregúntenle cómo llaman ellos los días de la semana. ¿Cómo se llama el primer día de la semana? Feria. Primera feria, segunda feria, tercera feria. Feria es día. Bueno, hermanos, les agradecemos por habernos acompañado en este día. Gracias también a los hermanos que nos siguen en las redes sociales. Los invitamos a continuar escuchando las clases de Biblia de nuestro catequista Rafael Besos. Nos despedimos hasta la próxima clase, que vendría a ser en el mes de abril. Las clases serían el 13 y 27 de abril. 13 y 27 de abril serían las próximas clases. Como habíamos indicado anteriormente, en este mes tenemos solo esta clase por mes de Semana Santa. Ya. Nos ponemos en actitud de oración para agradecerle al Señor por este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre Altísimo, te damos gracias por la sabiduría, Señor, que tú has infundido en la persona de nuestro catequista, Rafael Besos, para transmitirnos ese mensaje que clarifica todas nuestras ideas, nuestros conocimientos acerca de tu santísima palabra. Gracias, Señor, porque cada día tú nos alimentas con el alimento espiritual y material. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, pidiéndote, Señor, que a todos los presentes, a los ausentes y a todos nuestros hermanos en la fe, los cubras con tu santísima protección y amparo. Te agradecemos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, que Estás estás En en el el cielo. cielo, Santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos Amén. Amén. a ti, mamita María, te damos gracias por interceder ante tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por esta reunión. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia. gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, De Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.